Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes, muy buen día, espero que se encuentren bien. Esta va a ser la última parte del video que faltaba con los datos para el examen de invernaderos. En este vamos a analizar un cálculo sencillo de fertilización. Por ejemplo, aquí, para irnos un poquito ágil, vamos a ir viendo. Un agricultor, fíjense lo que dice, debe de aplicar 138 kilogramos por hectárea de fertilizante y tiene disponible el 122600. ¿Sí? En un terreno determinado. Más adelante vamos a aplicar a ver cuánto aplicar por hectárea, por metro cuadrado. Ahorita nada más cuánta dosis se debe de aplicar en total conforme al requerimiento, ¿sí? Entonces, fíjense, retomando otra vez un poquito, es cuánto debe aplicar y qué fertilizante tiene disponible o tiene a su disposición, ¿sí? Calcula la cantidad de fertilizante a ser aplicada en una base de datos dados de nitrógeno y de fósforo. ¿Qué quiere decir? Fíjense muy bien. Esto está muy sencillo. Nosotros tenemos el 122600 y de este debemos de aplicar nosotros 138 kilogramos por hectárea. Pero nosotros tenemos que cumplir con una cantidad en concentración de nitrógeno y de fósforo. Vamos a determinarle el porcentaje de fertilización que tiene cada uno, ¿sí? Por así decirlo, si nosotros quisiéramos cumplir con, ah, no sé, el 26 partes por millón de fósforo, ¿cuánto tendríamos que aplicar para cumplir con ello? ¿Sí? En base a las cantidades, para cumplir con un porcentaje de 26 partes por millón en base a ese fertilizante. O en caso del nitrógeno, 12 partes por millón, ¿cuánto tendríamos que aplicar si tuviéramos ese requerimiento? Por ejemplo, la fórmula nos dice el requerimiento, que son los 138 kilogramos, lo vamos a multiplicar por el 100%. Quiere decir que este va a ser como una regla de 3. Y nosotros tenemos 12 de nitrógeno. Nos va a salir a 1150. Eso quiere decir que para nosotros cumplir con un requerimiento de 12 partes por millón, debemos de aplicar 1150 kilogramos, ¿sí? En base al porcentaje de disponibilidad del nitrógeno. Si fuera del fósforo, ahora los mismos requerimientos de 138, ¿sí? Por 100 entre la disponibilidad que tenemos del fósforo en ese fertilizante. Y sería la cantidad de kilogramos. Obviamente, pues ya la cantidad en porciones de sacos, por ejemplo, que cada saco tuviera 138, pues bueno, tendremos que aplicar ese número de porciones para poder cumplir con fósforo o de nitrógeno, ¿verdad? Es un ejemplo sencillo. Más adelante vamos a ver el cómo aplicar dosis exactas, ahora en metro cuadrado, en hectárea, en una distribución este, de, de germinación de plántulas en un invernadero. Ahorita ya nada más va a ser porcentaje de fertilización a ser aplicada conforme al requerimiento y al porcentaje de partes por millón dadas del elemento, ¿sí? Ahora, esto va a presentar algunas características. Nosotros, al aplicar la fertilización y demás, nosotros cómo podemos detectar que hay una deficiencia. Nosotros podemos dividir a la parte superior y a la parte inferior de la planta. La parte inferior, la parte superior. Y estos son los elementos macros, ¿sí? Y los elementos micro que podemos tener una deficiencia según la zona de la planta. Por ejemplo, en la parte inferior, nosotros vamos a poder observar la deficiencia en las hojas viejas de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de magnesio, ¿sí? Únicamente esos. Y de las hojas nuevas, de las hojas superiores, nosotros vamos a poder encontrar cantidades de micronutrientes como el molibdeno, el calcio, el boro, el zinc, el manganeso, el fierro, ¿sí? El cobre también. Entonces vamos a poder los micro en la parte superior, los macro en la parte inferior, ¿sí? Junto con el magnesio. Esos son los que podemos identificar a primera instancia para no andar batallando a veces con la identificación de deficiencias de nutrientes en la planta. ¿Ok? Ahora, también hemos visto algunos otros efectos. Estos son
el cómo identificar las deficiencias. Y aquí en el punto de marchitez permanente, este es un concepto bien básico, que son puntos extremos y un punto promedio que podemos tener en la disponibilidad de agua y en el punto de crecimiento y desarrollo de la planta. Por ejemplo, en el punto de saturación de la plántula es un punto stand-by, no va a crecer e incluso se puede ir a un descenso, ¿sí? A un descenso eh, esporádico o cíclico, que quiere decir se ve que crece y luego que no, y así sucesivamente picos de elevaciones o descensos de crecimiento. Y la capacidad de campo es la capacidad perfecta para disponibilidad de tener disposición de agua, disposición de suelo y para que la planta tenga el punto de equilibrio en el que a partir de ahí tenga una eficiencia en su desarrollo, tenga un mejor crecimiento y tenga una mejor permanencia en suelo para poderse desarrollar a largo plazo. Luego viene el punto de marchitez permanente. El punto de marchitez permanente, este es en el que se encuentra poca disponibilidad de agua, la planta se encuentra muy estresada, no puede enraizar y en este punto, aunque la reguemos demasiado, aunque fertilicemos de más, el punto de marchitez permanente, lo que va a ir haciendo en lugar de stand-by y de subir, el punto de marchitez permanente va a hacer que descienda el crecimiento de la planta. ¿Sale? Por disposición de agua, de espacio, de compactación, de, de etapa de crecimiento, de desarrollo o de trasplante, va a depender mucho de esos factores. Y luego nosotros tenemos la capacidad de intercambio catiónico. La capacidad de intercambio catiónico básicamente es la capacidad que tienen los bioelementos de interrelacionarse por su carga. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos aquí cargas positivas en los elementos y acá tenemos cargas negativas. ¿Qué va a pasar ahí? Se van a juntar porque son de diferentes cargas. Imagínense como si fueran un imán. ¿Sí? Un imán que va a traer cargas de diferente potencia. Caso contrario, que si tuviéramos elementos de la misma carga, pueden chocar. Entonces ahí ya no había capacidad de intercambio catiónico, no había capacidad para que intercambien cargas. Y aquí va a haber un choque, ¿sí? Y se van a lixiviar los elementos y pueden toxificar al suelo, pueden toxificarlos, pueden saturarlos, no va a permitir que la planta absorba los nutrientes, vamos a perder fertilizante y por lo tanto vamos a hacer un gasto eh, de la nada y no va a ser eficiente la aplicación de nutrientes a ella misma. ¿Sí? Esos son algunos conceptos que quería compartir con ustedes. La importancia del intercambio entre los fertilizantes, el complemento que hay entre uno y otro, el evitar el punto de marchitez permanente habiendo una capacidad de campo y una disponibilidad de agua y no sobresaturación, la identificación de los macro y microelementos en cuanto a las deficiencias dentro de la planta y el cómo calcular los porcentajes de ellas disponibles en un fertilizante a usar y en un requerimiento disponible. ¿Ok? Eso sería todo por el momento. Les agradezco. Mucha suerte y nos estamos viendo. Cuídense mucho. Hasta luego.